Amigos, buenas tardes, bienvenidos. El Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil pagó 3 veces más del precio de mercado por la compra de prótesis de traumatología. Hola María Gracia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Liz, amigos, muy buenas tardes. Este es un nuevo caso de sobreprecio que se suma a las denuncias por irregularidades en esta casa de salud. Aquí empezamos 24 horas. En este espacio han sido varias las denuncias presentadas por pagos excesivos de medicinas e insumos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Y pese a los ofrecimientos de las autoridades de controlar las compras que se hacen en esta casa de salud y los continuos cambios a las cabezas principales, las irregularidades continúan, como esta. A mediados de 2019, la Unidad Técnica de Traumatología habría comprado 22 kits de insumos para endoprótesis y afines y adquirido 33 kits de prótesis, todo por un valor de $1.082.000, como se detalla en el proceso de compra, que fue aprobado entonces por la gerente general de turno. Sin embargo, otros hospitales del Seguro Social que también hicieron el requerimiento de estos insumos pagaron mucho menos. Mientras que el Teodoro Maldonado Carbo presupuestó $1.082.000, el Hospital General de Manta y el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín pagaron en total $325.333 por las prótesis total de revisión de rodilla y el sistema de prótesis de rodilla respectivamente. En junio del año pasado, el presidente del Consejo Directivo del IES, Paul Granda, recibió la denuncia de la Comisión Nacional Anticorrupción por el sobreprecio en medicinas por más de $3 millones en el Teodoro Maldonado Carbo. En noviembre, la misma comisión denunció también que bajo la modalidad convenios de pago se habría perjudicado a esta casa de salud en casi $100 millones. El IES sigue investigando. Joana Ramos, 24 horas. Hasta el momento hay 26 víctimas y cerca de 900 casos confirmados de coronavirus. El país asiático aisló a más de 40 millones de personas en 13 ciudades para frenar el brote de este virus. Crece como la espuma la cifra de muertos por el coronavirus. China elevó a 26 las víctimas fatales por el brote, que deja hasta el momento 894 infectados, más de un centenar de ellos en estado crítico, según informó la Comisión Nacional de Salud del gobierno de Xi Jinping. Las autoridades examinan además 1.072 casos sospechosos de este misterioso virus originado en un mercado de la ciudad de Wuhan, en el centro de China. En tanto, 34 personas fueron curadas y dadas de alta. Asimismo, China expandió hoy a por lo menos 13 ciudades con 40 millones de habitantes las medidas de aislamiento diseñadas para contener el brote. Algunas de las ciudades aisladas son Ezhou, Huanggang, Chibi, Qianjian, Xianjiang, Jianmen, Xiantou, Hsinchu y Wuhan, donde este viernes se inició la construcción de un hospital destinado a recibir a 1 millar de pacientes víctimas del coronavirus. Los trabajos concluirán en un tiempo récord de 10 días y el hospital de 25.000 metros cuadrados abrirá sus puertas el 3 de febrero, según la prensa estatal. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud optó por no declarar una emergencia internacional ante este virus. Aún no se ha llegado a una situación en la que deba declararse una emergencia de salud pública de interés internacional, pero no se equivoquen, esto no significa que no haya una emergencia, la hay y la situación es grave. China, Japón, Singapur, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia, Vietnam y Estados Unidos son los países donde se detectaron casos de coronavirus. En este último, es decir, la Unión Americana, se confirmó el segundo caso. Se trata de una mujer de 60 años que se mantiene internada en Chicago luego de regresar de Wuhan, donde permaneció varios días. El 8 de diciembre se reportó el primer paciente con síntomas en Wuhan. El 31 de diciembre inició la investigación oficial con 27 casos y se informó a la Organización Mundial de la Salud. El 9 de enero se confirmó la primera muerte por el brote, mientras que el 13 de enero se conoció el primer caso en el extranjero, específicamente en Tailandia. Y el 21 de enero se reportó el primer caso en Estados Unidos. Angie Torres, 24 horas. Y si bien no hay casos confirmados en el país, a manera de prevención, expertos en salud indican cuáles son los protocolos que se deben aplicar para evitar la llegada del coronavirus.
A propósito del aumento de casos del coronavirus en el continente asiático, con más de 800 y varios por confirmar en América del Sur, el Ministerio de Salud ecuatoriano ha indicado cuáles son los protocolos preventivos que se están aplicando en el país. Inclusive desde el vuelo hay procesos de capacitaciones para identificar si alguien tuviera un cuadro respiratorio, un cuadro febril, para en el momento que arribe, lógicamente, tener la alarma respectiva, el aislamiento y la valoración médica en el caso de ser necesario. Esto se dio en el marco de una charla con diversos expertos en la salud, analizando también la identificación con otras enfermedades virales, más aún cuando la sintomatología es parecida. Complicaciones más que nada han tenido que ver con aquellos pacientes o individuos que tienen algún tipo de comorbilidad, diabetes, hipertensión, o aquellos pacientes o individuos que están en los extremos de la vida, ya sea pacientes de edades avanzadas o niños pequeños. Un miembro de la Universidad de Montclair en New Jersey, Estados Unidos, asegura que la problemática radica en la forma de contagio, por lo que la prevención en estos momentos es primordial. Una de las grandes medidas que se han hecho es tratar de tener escáneres de temperatura en los aeropuertos, en los mayores aeropuertos en Nueva York, en Los Ángeles y en otros aeropuertos más como Atlanta. Si bien aún en el país no se ha registrado ninguno, se mantiene la mirada fija en reforzar los trabajos para evitar su ingreso a Ecuador. Valery Villalba, 24 horas. La audiencia de juzgamiento del caso Sobornos iniciará el próximo viernes a las 8:10 de la mañana. Así lo notificaron los jueces Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez en un impulso en el que también se convoca a los testigos solicitados por las partes procesales. En este caso, que investiga el presunto delito de cohecho, serán juzgados el expresidente Rafael Correa, el ex vicepresidente Jorge Glass, el ex secretario jurídico de la presidencia Alexis Mera y 18 personas más. Se espera que esta diligencia tome más de un mes por la gran cantidad de procesados y testigos. En Ecuador, la dolarización habría impedido altos índices de inflación y devaluación cuando se tomaron medidas económicas similares a las de Venezuela, debido a que quitó a los políticos el poder monetario. Estas y otras ideas fueron discutidas durante un encuentro por los 20 años de la dolarización. Por los 20 años de la dolarización en Ecuador, la Universidad San Francisco de Quito realizó un evento para discutir los efectos del dólar en la economía, el poder adquisitivo y como un chaleco de fuerza en la política monetaria del país. Aprovechar la dolarización y la fortaleza monetaria que nos da para construir un mejor edificio sobre la base. Creo que si no se hubiera dolarizado el Ecuador, hoy sería un desastre. Y haciendo un símil con Venezuela, explica los límites que impuso la dolarización el economista argentino Domingo Cavallo. Porque fíjense ustedes, las políticas que aplicó Correa son muy parecidas a las que aplicó en Venezuela Chávez. Pero ¿por qué acá no llegó al nivel de desorganización económica y de deterioro económico, político, social? Precisamente porque ese chaleco de fuerza, la dolarización, impidió que se reintrodujera la inflación y todo ese manejo espurio. Durante el evento recordaron cuando el entonces presidente de la República, Yamil Maguad, decretó la dolarización, se rompió una historia inflacionaria y devaluatoria casi permanente del país. Además recordaron que pese a que en ese momento los ciudadanos ganaban por millones los sucres, el poder adquisitivo era bajo. Nos habíamos convertido en pobres millonarios, ganábamos millones y éramos igual de pobres. La inflación llegó en diciembre de fin de siglo, diciembre de 1999, a sobrepasar el 100%. Es decir, si continuamos en sucres un año después, para diciembre de 2000, su capacidad de compra hubiese sido cero. Los economistas expertos aseguran que el dólar está fortalecido y se defiende solo con la experiencia que tras la crisis social y económica han tenido los ecuatorianos en los últimos años, especialmente sin vivir procesos como la devaluación o la inflación. Es así como a nivel político también a estos se les retiró el poder de controlar la moneda. Quitamos a los políticos la posibilidad de jugar con nuestra plata. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Un juez acepta la acción de protección presentada por la Alcaldía de Guayaquil y le da 72 horas al Ministerio de Economía para que pague los 104 millones de dólares que le corresponden por la devolución del IVA. La resolución abre la vía para que otros municipios procedan del mismo modo.
Eran decenas los que, a diferencia de la audiencia anterior, esperaban a la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, en una diligencia que se sabía sería corta, pues solo faltaba la resolución del juez. Se conocería si se aceptaba o no la acción de protección que obligaría al Ministerio de Economía a pagar los 104 millones de dólares por la devolución del IVA. Cada uno llegó con sus expectativas. Espero que actúe en justicia. Espero que el día de hoy el juez actúe de acuerdo a derecho. Lo mismo decían esperar desde el Ministerio de Finanzas, pero a su favor. Estamos muy confiados que va a ser en derecho, es decir, que va a ser improcedente la acción. En menos de una hora, los aplausos de quienes acompañaban a Viteri en el interior de la sala advertían la resolución. Ganamos la acción de protección. El juez ha ordenado que en 72 horas se cumpla su disposición y esto, pese a que la parte contraria apeló, es de cumplimiento inmediato. Eso dice la ley. Vemos que es una sentencia muy política, trastoca principios jurisprudenciales de nivel internacional inclusive, reconociendo derechos que son establecidos en la ley. En virtud de la Constitución, lo que ha sido apelado, el Ministerio se siente lesionado en sus derechos. Lo que es aún más preocupante para el Ministerio de Economía y Finanzas es que con esta resolución, ahora otros alcaldes y prefectos podrán recurrir a la justicia para exigir la devolución. Al consultar si habían los fondos suficientes del Ministerio, no hubo respuesta. Pues si sumamos los otros municipios grandes en igual condiciones que Guayaquil, Finanzas, si se siguen procesos similares, debería pagar alrededor de 500 millones de dólares. Pese a que el juez José Miguel Ordóñez dio 72 horas luego de notificar la resolución para entregar el dinero, Viteri se mostró abierta a acordar formas de pago, eso sí, no en papeles. ¿Que nos paguen en papelitos? ¿Toda la cantidad? No. ¿Que nos paguen inmediatamente? Sí. ¿Que necesitamos flujo en efectivo? Sí. ¿Se podría aceptar un abono en efectivo? Esa será una de las razones por las que nuestro director de finanzas va a tener conversaciones con el Ministerio del RAM. La notificación que estaba haciendo falta del SRI llegó a finanzas, por lo que esta vez, al menos, se fueron estando de acuerdo en una sola cosa: el monto de la demanda, 104 millones de dólares. Dayana Monroy, 24 horas. Continuamos informando en 24 horas. A la inconformidad por el examen Ser Bachiller se suman denuncias por la filtración de preguntas y respuestas en redes sociales. El Instituto de Evaluación Educativa INEVAL reconoce estas irregularidades y anuncia que investigará con ayuda de la Fiscalía. Johan, graduado del Colegio Técnico Simón Bolívar de Guayaquil, rindió el examen Ser Bachiller el pasado lunes 20 de enero. No le fue bien. Apenas acertó en 51 de las 120 preguntas que se plantearon. Las cuales equivalían, según la tabla que indicó CENESID que publicó, eran 655 puntos. Con ese puntaje, asegura, por lo pronto no podrá estudiar psicología en ninguna universidad pública del país, pues para hacerlo se requieren 755 puntos. Me tocará trabajar hasta poder ver cómo ingreso. ¿Por qué? Porque no tengo las opciones de poder pagar una universidad particular. Pero cuenta, sin embargo, que esto no es lo que más le molesta. Oh, sorpresa, que el mismo día lunes a las 7:30 de la noche me llegan PDFs con las mismas preguntas ya resueltas de las que yo había hecho en el examen de Ser Bachiller. Él es una de las personas que denuncia que durante esta semana de pruebas se filtraron las preguntas. Incluso hay fotos tomadas por los propios estudiantes. En varias redes sociales se colgaron las respuestas. Unas se podían obtener de forma gratuita y otras pagando. Así lo comenta Irene Flores, quien pertenece al Comité de Padres de Familia del Colegio Santo Domingo de Guzmán. Decían los chicos que habían pruebas que al principio les cobraban $200, que se juntaron entre varios alumnos para pagarla, para tener las pruebas ya resueltas. A través de un comunicado, el Instituto de Evaluación Educativa INEVAL aseguró que conoce de estas denuncias y que está tras la pista de las personas implicadas. Además, recordó que el número de aciertos no representa la nota Ser Bachiller, por lo que invitó a los inconformes a esperar información por los canales oficiales. A las críticas se sumó Sergio Flores, ex rector de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL. No es lógico que el futuro de un muchacho esté definido por un examen de 2 horas y media. ¿Cómo es posible que cuando usted va a ingresar a una universidad no se le considere todo su récord, toda su historia estudiantil? Autoridades del Ministerio de Educación y de la CENESID han ofrecido una reunión a los padres de los estudiantes que se sienten perjudicados por esta prueba el próximo martes. Ellos, por su parte, señalan que de no obtener respuestas, interpondrán acciones legales.
En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Una mesa de trabajo analiza el proyecto de ley de protección de datos personales en la Asamblea Nacional. Para algunos expertos es una ley necesaria que debe pulirse para evitar que sirva a intereses políticos. 4 meses después de su entrega a la Asamblea Nacional, el proyecto de ley de protección de datos personales se debate en una mesa de trabajo con expertos en el área. Este viernes, al interior de la Comisión de Relaciones Internacionales, se recogieron las primeras impresiones. Aunque aseguran que es una legislación necesaria para el país, algunas de las autoridades convocadas dicen que se debe pulir para que no se convierta en una camisa de fuerza que impida el desarrollo de algunos derechos. A pretexto de la protección de datos personales se va a censurar la libertad de expresión, ¿no es cierto? Porque va a venir de pronto un presidente y va a decir, ¿saben qué? Quiero que eliminen esto de la web porque no me gusta. Esto en base a que la ley crea la figura de la Autoridad de Protección de Datos, que tendrá personería jurídica y dependerá del Ejecutivo. Proponemos que sea un ente completamente autónomo. El director de esta institución sea nombrado en un concurso de méritos y oposiciones. No está definido dentro de la ley, solo se propone una autoridad de control para que sea la Asamblea quien define. El proyecto de ley contiene 90 artículos y 26 disposiciones y establece, entre otras cosas, la posibilidad de que el usuario solicite acceso a todos sus datos personales e incluso que sean borrados de cualquier base en la que no quiera constar. Las sanciones para quienes posean bases de datos sin autorización podrían alcanzar una multa del 17% de los ingresos totales del negocio. Que se establezca en función de salarios mínimos. Independientemente de que la ley esté bien concebida en su estructura, sí que es perfectible y hay algunos cambios, tanto de forma como de fondo, que se deben de realizar. La necesidad de esta legislación estalló tras una filtración de datos personales de casi 20 millones de ecuatorianos en septiembre pasado. La Fiscalía abrió una investigación por el presunto delito de violación a la intimidad. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. La comunidad judía en Quito recordó a las millones de víctimas que dejó el Holocausto. Este año se cumplen 75 años de la liberación de los campos de exterminio y del fin de la Segunda Guerra Mundial. Encendieron 6 velas en memoria de los 6 millones de víctimas que dejó el Holocausto. Las encendieron sobrevivientes y sus familiares, quienes también alzaron sus voces en un rezo. En Ecuador hay 8 sobrevivientes de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Una de ellos es Gerti. Ella estuvo en Auschwitz, un campo de concentración y exterminio en Polonia. Estuve 4 años en un campo prisionera. He visto miles de personas desaparecer y que yo tenía suerte que lo sobreviví. Su hija la acompañó y dice que Gerti habló de lo que le sucedió hace apenas 5 años. Mi mamá es un ejemplo de valor y de fortaleza, una mujer muy valiosa. Gerti, al igual que otros sobrevivientes, dicen que el Holocausto siempre se debe recordar y no perderse en la historia. Sí, para que no haya más guerras y más persecuciones. Nos sentimos ecuatorianos, pero no nos olvidamos de esta barbarie. Las autoridades y organismos internacionales y nacionales se sumaron a este mensaje de recordación y enseñanza. Recordar el Holocausto es una forma crucial de luchar contra el racismo y la intolerancia moderna. El 1 de noviembre de 2015, las Naciones Unidas declararon el 27 de enero el Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto, porque fue el 27 de enero de 1945 cuando el ejército soviético liberó el mayor campo de exterminio nazi en Auschwitz. Andrea Samaniego, 24 horas. Cinco personas fueron detenidas para investigaciones por transportar diésel y gasolina hacia Colombia tras un operativo realizado contra el contrabando de combustibles por la Unidad de Delitos Hidrocarburíferos en la provincia del Carchi. El operativo se ejecutó en horas de la madrugada. Varias viviendas fueron allanadas en el norte de Tulcán para lograr la detención de personas del mismo núcleo familiar acusadas del tráfico ilícito de combustibles. La captura de 5 personas con 6 vehículos y obviamente pues esta es una respuesta que hacemos a nuestra población. La investigación y seguimiento duró varios meses para delatar el modus operandi de quienes se benefician del subsidio a los combustibles, con ganancias que superan el $500,000 al año. El perjuicio que se calcula básicamente en este operativo es cerca de $600,000 anuales.
7 vehículos fueron retenidos durante el operativo para someterlos a pericias técnico-mecánicas a fin de verificar la adulteración de sus tanques de combustible. Cargaban varias veces en distintas estaciones de combustible y lo iban a descargar en el vecino país de Colombia. El combustible que netamente estaba subsidiado lo vendían allá en un precio mayor para obtener un rédito económico. Los detenidos y las evidencias pasan a órdenes de las autoridades competentes para los procesos legales correspondientes. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. La Fiscalía dictó prisión preventiva para un adulto y aisló a 3 menores de edad por el asesinato de un taxista ocurrido en el Guasmo Sur, en Guayaquil. Los adolescentes confesaron el crimen. Son 3 menores de edad de 17 años y un adulto que apenas cumplió 18. Los 4 participaron del crimen al taxista Alex Eduardo Vargas Jara, de 44 años, asesinado con varias puñaladas dentro de su vehículo en el Guasmo Sur de Guayaquil. Los menores de edad, tras ser aprehendidos, el primero en el Cantón Durán, en la casa de su abuelita, confesó el crimen y dio datos a los agentes de la DINASET del resto de implicados, que resultaron ser estudiantes de un colegio en el sur de Guayaquil. Los adolescentes fueron retirados de un aula de clases. Ya le habían contado a sus compañeros lo que consideraban una hazaña. Se refiere a un grupo de jóvenes que se dedicaban a esta actividad ilícita, como es el asalto y robo a personas, a vehículos con ocupantes informales. Los padres de familia de este plantel educativo ubicado en el sur de Guayaquil señalan que constantemente han denunciado anomalías con estudiantes de este colegio. Mi hija estudia en este colegio, ¿no? Por eso le digo a mi hija, mira con quién anda. Muchos problemas con los estudiantes y con los profesores. Tras la audiencia de flagrancia, esta mañana le dictaron prisión preventiva por el delito de asesinato a Justin Singri Fernández, de 18 años. Mientras que los adolescentes fueron aislados. Entre sus relatos manifestaron que se les fue la mano. Además, que dejaron el carro abandonado cuadras más adelante del crimen, pues ninguno sabía conducir. Cuentan testigos que vieron al taxista la tarde de este miércoles correr malherido tras los adolescentes. Pero la muerte le ganó la batalla y se desplomó en el piso. Se sentían muy indignados por cuanto habían presenciado lamentablemente cómo habían cegado la vida ciudadanos muy jóvenes. Catalina García, 24 horas. Televidentes amigos, buenas tardes. Gracias por estar junto a nosotros. Les contamos. El pasado 26 de noviembre, la Secretaría de Salud del municipio de Quito realizó la graduación de 1.500 líderes preventores de adicciones. El evento costó a la ciudad $181.000 en tiempos de austeridad y ahorro. Así lo denuncia el concejal Omar Ceballos. El pasado 26 de noviembre, la Secretaría de Salud del municipio de Quito realizó la graduación de 1.500 líderes preventores de adicciones a nivel de Latinoamérica. El evento se desarrolló en el Ágora de la Casa de la Cultura. En tiempos de austeridad y ahorro, el evento costó a la ciudad $181.000. Así lo denuncia el concejal Omar Ceballos. No se compadece $180.000 en los eventos de promoción, de graduación, de preventores, con $7.800 de capacitación. O sea, creo que el tema es absolutamente desproporcionado. Lo que llama la atención de Ceballos es que el contrato se realizó con una empresa organizadora de eventos y se destinó $22.000 en la compra de chalecos, $20.000 en proyección de mapping, $1.500 por certificados de graduación, $2.000 por portas certificados, $2.600 por globos y efectos especiales, entre otros gastos. En la Secretaría de Salud justifican este gasto. Yo creo que a las personas que deciden darse voluntariamente a trabajar por Quito para reducir el consumo de drogas y proteger a los hijos de Quito merecen un acto de graduación con dignidad. Y los quisimos graduar como si estuvieran recibiendo el PH. El presupuesto de este programa de prevención de adicciones asciende a $500.000, de los cuales 7.840 se invirtió en capacitación para el personal y $200.000 en la adecuación de un centro de adicciones. ¿Cómo específicamente costó la adecuación de este centro? De este centro costó algo así como $200.000. Sí. Y entonces el resto en la capacitación, los chalecos, las personas. Y el evento de graduación. Esta y otras presuntas irregularidades serán presentadas por el concejal Omar Ceballos a la Comisión de Salud del Consejo Metropolitano
para que sean investigadas. Se gastó en la ceremonia de graduación, en la compra de chalecos, en comunicación, en cosas de que no van realmente a la capacitación para la prevención de drogas. Entonces, ahí es cuando nosotros vemos, y además en gastos que podríamos haberse evitado. Solicitamos conocer el centro que ha sido adecuado para realizar los tratamientos a las personas con adicciones a las drogas y se nos informó que aún no podría ser posible. Helen Quiñones, 24 horas. Cerca de 1.350 predios del centro histórico de Quito están desocupados, sin uso o sirven como bodegas, lo que provoca problemas de inseguridad y productividad. ¿Qué plantean las autoridades para remediar este inconveniente? Le contamos en la siguiente nota. El deterioro del centro histórico durante los últimos años es notable. Por ejemplo, sobre la avenida Maldonado hay alrededor de 8 viviendas abandonadas o sin uso. Su fachada está descuidada y en muchos casos se han convertido en guarida de delincuentes. Así lo aseguran sus vecinos. A mí me han intentado ya robar 3 veces. Entonces, para mí es un peligro y para todos, ¿no? La situación es similar en las calles Loja y Quijano. Cansados de la inseguridad, los moradores colocaron bloques de cemento en una vivienda. Íbamos al IMP, nunca nos hizo caso. Al municipio también venían, sacaban a la delincuencia, sacaban a los fumones, pero no hacían nada. Según reporta el urbanista y asesor externo del municipio, Fernando Carrión, en el casco colonial hay alrededor de 1.350 viviendas abandonadas o desocupadas. Lo que está produciendo es un vaciamiento de sociedad. Y al producirse este vaciamiento de sociedad, el centro histórico está teniendo básicamente un horario de oficina. Y eso es perder más de 12 horas del centro histórico. Se pierde gente, se pierde espacio, se pierde tiempo. Solo en este predio ubicado en las calles Guayaquil y Olmedo, de 10 oficinas, 8 están desocupadas o sirven como bodega. La situación es similar en varios predios del sector. Que no pueden pagar el arriendo. No alcanzan a pagar porque se quejan, no hay trabajo, los sueldos son pocos, por eso tengo desocupadas algunas piecitas arriba. Es que el problema radica, como lo explica Carrión, en que el número de habitantes en estas 2 décadas ha disminuido notablemente. En el año 2000 se registraban 76.000 habitantes, mientras que este año solo 34.000. Hay un desplazamiento principalmente hacia el norte, los bancos, la parte comercial, etcétera, los centros comerciales se han ido a otros lugares. El alto precio del suelo es significativo y aquí probablemente el modelo dirigido principalmente hacia el turismo, que no ha rendido. La pérdida en los negocios es otra de las consecuencias de la despoblación del casco colonial. Es bastante preocupante, en realidad no hay movimiento, los negocios son prácticamente apagados. Ante esta problemática, las autoridades ya trabajan en un programa de incentivos. Realizamos la parte técnica, pero nosotros damos un aporte al propietario. Si una cubierta llega a costar $30.000 su intervención, el municipio aporta con hasta $15.000. Hacemos todo lo que es contratación pública, realizamos inspecciones y realizamos el seguimiento bajo administración y fiscalización. La solución que plantea Carrión es que el municipio y el gobierno definan una política de subsidios por el nivel de precios de las viviendas en el centro. Fernanda Ceballos, 24 horas. Seguimos informando en 24 horas. Desde hoy se proyecta en las salas de cine del país la película Vacío, del ambateño Paul Venegas, que refleja la migración de China a Ecuador. Con actores chinos y guayacos de esta coproducción Ecuador-Uruguay-Colombia, se proyecta desde este viernes 24 en las salas de cine de Ecuador. Usted podrá conocer la realidad de los migrantes chinos en su travesía hasta llegar a tierra ecuatoriana. Es inspirada en hechos reales, en hechos que han sucedido en los últimos 10 años. La migración china no es una migración precaria, digamos, como son otras. Sin embargo, se da también en condiciones clandestinas. La actriz principal, Fu Jin, dice que el chino no siempre sale de su país por cuestiones económicas, sino por descubrir una nueva cultura. Sus aspiraciones de vida es más grande que el miedo. You do for me
whatever you want. Como es característico en el fenómeno de la migración, la mafia de este ilícito negocio explota a su cliente. Mi papel es de villano, el malo de la película. ¿Ya? Entonces utilizo, digamos, nuestro poder, ¿ya? Utilizar a la gente inmigrantes para hacer nuestro negocio, ¿no? Listo, jefe. En unos días lo llamo. En este contexto se creó la película Vacío, que cuenta la historia de Lei y Won, quienes llegan clandestinamente a Guayaquil. Ella tiene como objetivo llegar a Nueva York. Él solo anhela traer a su hijo de China, mientras el guayaco empieza a convivir con esa cultura oriental. Seguramente todos los ecuatorianos nos vamos a identificar con él, porque es muy auténtico, es muy de raíz guayaca. Vacío, una producción ecuatoriana, está desde hoy en las salas de cine del país. El turismo ecuatoriano con este largometraje también se beneficia, porque da a conocer a este país a través de esta cinta reconocida ya a nivel internacional. Nelson Carrera, 24 horas. Que vive el carnaval, se acerca el carnaval, amigos, y precisamente se realizó el lanzamiento oficial de la celebración de esta fiesta en Guaranda, que este año se le ha denominado Vive, Ama, Siente y Disfruta. El Salón de los Alcaldes en Guaranda fue el escenario en donde se presentó el programa de fiestas con el que se da inicio a la celebración pagana Carnes Tolendas de este año, una de las más sonadas y tradicionales de esta ciudad. La verdad sí, el Comité Permanente Cultural de Eventos del Carnaval de Guaranda ya tiene todo preparado para recibir a propios y extraños en nuestra tierra hermosa que es Guaranda, la ciudad de las 7 colinas. Este fue un espacio para premiar económicamente al mejor afiche y eslogan de este año. Además, se realizó la presentación de un libro en el que se narra los inicios de esta fiesta del doctor César Saltos. Porque justamente ahí se detalla el carnaval de esa época, en donde era la mojada entre las jorgas de los amigos, y eso unía, no solamente unía a los amigos, sino también a los que estaban resentidos. Así, todo está listo para recibir a no menos de 10,000 turistas en la ciudad más carnavalera del Ecuador. Bueno, quedan cordialmente invitados a todos los guarandeños y bolivarenses, a propios y extraños, a turistas nacionales y extranjeros, que Guaranda los recibe con los brazos abiertos. En Bolívar, Jonathan Quesada, 24 horas. Un ciudadano venezolano fue detenido acusado de estafar a varias personas vendiendo celulares mediante una página de internet. El sujeto exigía depósitos en una cuenta bancaria y nunca entregaba la mercadería. El extranjero tiene 9 denuncias en su contra. Se llama Raismel José Coy Mendoza. Agentes de la UNACE lo detuvieron en Santo Domingo, lugar donde aparentemente operaba. Fue traído a Guayaquil para ser procesado por la última denuncia que pesa en su contra. Bueno, en este caso, ¿por qué delito se lo acusa? Por un delito de estafa. ¿Es de dónde? De Venezuela. Según las investigaciones, él con otro sujeto que se encuentra prófugo, mediante una conocida página de internet, ofertaban teléfonos celulares de alta gama, exigían los depósitos en una cuenta bancaria, pero nunca entregaban la mercadería. ¿Cuánto cobraba supuestamente? $265. ¿Cómo era la estafa? Se hacía acreedor de depósitos bancarios, igual está en una investigación penal. A él se llegó después de varios meses. Los oficiales de la UNACE dieron con su ubicación mediante la dirección IP de la computadora que utilizaba para engañar a sus víctimas. El extranjero lleva en nuestro país aproximadamente 2 años y según la página de la Fiscalía General del Estado, él tiene en su contra 9 denuncias por haber estafado bajo la misma modalidad a otras personas. El 20 de mayo del 2019 fue denunciado en Riobamba, Chimborazo. El 22 de enero fue denunciado en Guayaquil. Tiene 2 denuncias el 10 de mayo en Morona, Santiago y la otra en Manabí. En cambio, el 11 de mayo del 2019 fue denunciado en Quito. Mientras que el 13 de mayo fue denunciado 2 veces en Chone y Chimborazo. El 29 de mayo nuevamente fue denunciado en Manabí. Y el 7 de junio del 2019 fue denunciado en Orellana.
Su última víctima es un señor. A él le había ofrecido 2 teléfonos traídos a Estados Unidos. Le exigió que le deposite cerca de $1.500, pero nunca le entregó los celulares. El venezolano será procesado por el delito de estafa. De 5 a 7 años podría pasar en la cárcel. Paul Tutibén, 24 horas. La madrugada de hoy, 2 sujetos en moto asesinaron con varios disparos a un hombre que se encontraba cerca de su domicilio. La víctima registraba un amplio historial delictivo y era primo del hombre que fue acribillado la semana pasada cuando se movilizaba en la avenida Pedro Menéndez Gilbert. El hombre recién había salido de su casa ubicada en las calles 24 y La P. Mientras caminaba hacia la esquina, fue interceptado por 2 sujetos que se movilizaban en una moto. Uno de ellos se baja y procede a dispararle en contra de la humanidad de este ciudadano, provocándole la muerte. De los indicios que se han encontrado 2 indicios balísticos de una arma de fuego tipo pistola. La víctima perdió la vida en cuestión de segundos. Tiene más de 4 antecedentes por diferentes delitos: robo, tráfico de droga y porte de armas de fuego. Y de acuerdo a la modalidad del hecho, así como la circunstancia del caso, pues todo apuntaría a un tema de sicariato. El individuo asesinado era familiar del hombre que fue acribillado en el interior de su carro cuando circulaba por la avenida Pedro Menéndez Gilbert. Sí, exactamente, es un parentesco, parece que es primo. La casa del occiso fue allanada. Los oficiales encontraron equipos para la venta de droga. No se encontró sustancia, pero sí todos los implementos y elementos que sirven para realizar un microexpendio. El cadáver fue llevado a la morgue para que le realicen la autopsia. Paul Tutibén, 24 horas. Como parte del proceso por muerte culposa que se le sigue a un conductor de la línea 41, se realizó la reconstrucción de los hechos en el suburbio de Guayaquil. El chofer atropelló a un joven de 22 años que iba en moto. La justicia dio medidas sustitutivas. Es el inconsolable llanto de dolor de una madre. Tanya Maniche Salazar, quien perdió a su joven hijo, el conductor de esta motocicleta. Como se observa en el video de una cámara de seguridad, murió atropellado. Un bus que no respetó la luz roja le pasó por encima sin tan siquiera detenerse a mirarlo. No puede quedar así, la gente que vio tiene que ayudarme. Yo quiero justicia para mi hijo, yo quiero que ese hombre esté preso, porque él lo mató. En el video claramente se observa como el chofer de la línea 41, Luis R., de 69 años, invadió carril. No hizo caso al semáforo, aplastó a Denis Choes, de 22 años, y a su moto y siguió de largo. El joven, quien trabajaba en una panadería del barrio, en cambio, trató de frenar. Cayó y una de las llantas del bus por encima le pasó. La tarde de este jueves, en el lugar del accidente, la intersección de las calles 38 y Oriente, suburbio de Guayaquil, la reconstrucción de los hechos se llevó a cabo. Esta es una diligencia que fue solicitada por la defensa de las víctimas, que se haga la reconstrucción de los hechos para destacar las contradicciones de la versión rendida por el infractor versus la escena del crimen. Y es que según la defensa de la víctima, en el proceso hasta el momento no se ha judicializado un detalle determinante en el caso: la huida del conductor de la unidad de transporte urbano. No es que para inmediatamente, no es que se baja del bus a brindar auxilio a la persona atropellada. Él sigue su marcha. Los moradores del sector contaron que tuvieron que perseguir al chofer, tarea que hizo este auto blanco para obligarlo a volver al sitio del accidente y que pueda ser entrevistado por las autoridades de tránsito. Sin embargo, en el parte levantado tras el suceso se establece que hubo la cooperación del implicado. Para que el fiscal haga una imputación objetiva del caso, se toma como referencia el parte. En la instrucción fiscal del delito tipificado como muerte culposa, al chofer del bus se le dictaron medidas cautelares. Es decir, solo debe presentarse los lunes en la Fiscalía de Tránsito. Según el Código Orgánico Integral Penal, este hecho se castiga con una pena privativa de libertad de entre 3 y 5 años, sin contar los agravantes, como el fugarse. Para el 9 de febrero se espera la resolución de este caso, ocurrido el 9 de enero pasado. Luisa María Heredia, 24 horas. Estamos de regreso. Los horarios de atención para que los ciudadanos logren obtener sus pasaportes se extenderán este sábado 25 de enero y durante todo el mes de febrero, esto con el fin de cubrir la demanda que tiene el registro civil en la actualidad. El sábado pasado, cerca de 500 personas fueron atendidas. Los usuarios podrán acudir desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Con esto de aquí, amigos, ya nos estamos despidiendo. Recuerden enviarnos sus denuncias, tiene 2 vías. Nuestra cuenta de Twitter y nuestro número de WhatsApp, ambas están en su pantalla. Queremos saber de usted. Cuéntenos qué está sucediendo en su barrio o sector. Con esto aquí me despido. Que tengan un lindo fin de semana. Ya viene en corto.